Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Cadivisión. Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora le damos participación a los invitados que diariamente desfilan por este espacio. La noche de hoy vamos a dar una panorámica geopolítica al mundo, iniciando por Europa el conflicto ruso-Ucrania, viendo qué está pasando en el continente americano, las elecciones de Brasil, Lula, Bolsonaro, y terminamos con la parte ya de Estados Unidos, estas elecciones de medio término. Pero para ello vamos a hablar con un experto, una persona que sabe de la materia, con conocimiento y con experiencia, como lo es don Janel Ferrera, quien es catedrático universitario, experto en relaciones internacionales. Don Janel, bienvenido nueva vez a Cerrando la Noche. Buenas noches, para mí, como siempre, un placer compartir con ustedes. Les digo que le doy mucho seguimiento a su contenido, porque en la comunicación actual hay que tener cuidado con qué tipo de programas y contenidos el público observa. Y aunque hoy estoy aquí como panelista invitado, en ocasiones soy también un televidente que puede dar testimonio del buen trabajo que ustedes están haciendo. Y los felicito, sobre todo en una era donde la información se ha convertido en una especie de dinámica de fake news, donde la gente utiliza los medios de comunicación para manipular, tergiversar y sobre todo malinformar. Ustedes representan en la comunicación dominicana un oasis dentro de la verdad comunicacional que todos necesitamos y merecemos. Así que los felicito y para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias hermano, gracias. Janel, wow. ¿Quiénes se equivocaron en cálculo en el conflicto Rusia, Ucrania y Occidente? Bueno, yo creo que se equivocaron los que procuraron devaluar el euro para ponerlo a la par con el dólar. Lo que se sumaron entonces. Lo que planificaron esa tendencia. Porque detrás de la guerra de Rusia y Ucrania, yo dije, creo que en este preciso programa, hace ya un tiempo, que la culpa del conflicto de Rusia y Ucrania ni son los rusos ni son los ucranianos. Un tercer elemento externo a ese conflicto provocó la desestabilización de esa zona. ¿Y por qué lo digo? Y lo voy a volver a repetir. No hay nada en el mundo que se parezca más a un ruso que a un ucraniano, y nada se parece más a un ucraniano que a un ruso. Son regiones prácticamente siameses similares. De hecho, gran parte del territorio de Ucrania no habla ucraniano, sino habla ruso. Precisamente la zona donde se ha invadido para seguir el corredor hacia la península de Crimea. La zona del Donbass, Logan, y esa zona completa es una zona donde el 85% de la población habla ruso y no ucraniano, aunque manejan los dos idiomas, claro está. Entonces yo creo que los que planificaron la guerra o el conflicto, hay una escena en una película de Hollywood, que yo sé que ustedes la vieron y la mayoría de la juventud la vio, que donde los llamados Marvel, había un personaje que todos conocen desde la niñez llamado Hulk, que Hulk, cuando sale del área de tranquilidad y de paz, se convierte en el monstruo. Ustedes vieron en la película, en una de las películas de Hollywood, donde una persona de la Legión del Mal, su gran misión era sacar de la zona de confort a Hulk para que él se transforme en el monstruo. Eso hicieron con Rusia. Provocaron a Ucrania para que Ucrania forme parte de una región, de un tratado, de un acuerdo internacional llamado la OTAN y la Unión Europea, que no es lo mismo porque uno es un aspecto económico geográfico y otro es un bloque militar. Político-militar. Político-militar. Desde el principio Rusia dijo, no quiero que ningún país que haga frontera con Rusia forme parte de la OTAN. Era parte de un preacuerdo. Es lo mismo que Estados Unidos no va a querer que la República de México, por ejemplo, sea socio comercial y militar de Rusia. Que Rusia pueda colocar dentro del territorio mexicano misiles de corto y de largo alcance prácticamente a la frontera de Estados Unidos. De ahí se origina el conflicto de Rusia y Ucrania. Ahora bien, el mundo no pudo contemplar
que Ucrania representa uno de los países más importantes en materia precisamente de alimentación, de los granos. Por eso vemos que ahora parte de los acuerdos que se han elaborado entre Rusia y Ucrania ha sido un corredor marítimo gracias a esa región histórica, la región de Estambul, la antigua república que daba paso a la ruta china, que comunica el mar Mediterráneo con el mar Negro. Entonces esa zona ha permitido que los barcos de Ucrania puedan sacar los granos que van a alimentar a gran parte de África y sobre todo también a la región de Europa, en España, que es donde están llegando la mayor parte de los buques. Pero tampoco contemplaron que Rusia produce la mayor cantidad de fertilizantes para producir el resto de los alimentos del mundo. En República Dominicana, para usted producir un quintal de habichuela o 10 quintales de arroz, sembrarlo, usted necesita fertilizantes. Esos fertilizantes regularmente los produce Rusia, porque tiene la industria petroquímica más importante del mundo. Entonces, cuando usted pone en conflicto una región que produce la mayor cantidad de energía y de alimentos, usted está provocando la desestabilización total del mundo. ¿Y qué provocó? El euro, que nace en el año 2002, hoy cumple 20 años, por primera vez en la historia el euro se coloca por debajo del dólar. A 99 centavos con 70, un euro por un dólar. Entonces, ¿quién sale ganando cuando el dólar se pone más fuerte que el euro? ¿A qué país le favorece eso? Hay que hacerse la pregunta de la investigación del narcotráfico. Follow the money, persigue el dinero. Y en materia jurídica, ustedes que son dos grandes ceduritos, ustedes saben que el tribunal dice, ¿a quién beneficia? El crimen. ¿A quién le ha beneficiado este conflicto de Rusia a Ucrania? ¿A qué país le ha beneficiado? Porque le ha perjudicado a todo el mundo. Hoy, por ejemplo, el gran dilema de Europa es, ¿qué va a pasar con esos países cuyo invierno depende en un 100% de la energía de Rusia? A través de los gasoductos Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Hay personas que se van a morir en este invierno. Pero nadie va a la guerra sin previamente calcular riesgo. Unos apostaron a un conflicto de corta duración, otros apostaron a un conflicto de larga duración para supuestamente afectar al opresor, al agresor. Entonces, desde ese punto de vista, los cálculos parece que han fallado. ¿Quiénes se han equivocado? Bueno, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente, querido amigo. ¿Quién es el opresor y quién es el agresor? Porque si nosotros de Occidente marcamos que el agresor ha sido Rusia, posiblemente nos estemos equivocando. No, yo estoy de acuerdo contigo. Posiblemente nos estemos equivocando, porque repito, Rusia estableció, después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída sobre todo de la caída del muro de Berlín, que es ahí donde inicia todo. Ya había un preacuerdo. Que se desintegra la Unión Soviética. El territorio de Rusia dice, nosotros, que ya formamos parte de este bloque, no vamos a permitir que este grupo económico, porque detrás de todo esto, aquí está enfrentado el G7 y el BRIC. Así es. Esa es la realidad. Aquí está enfrentado el bloque del G7, donde América tiene dos países, que son Estados Unidos y Canadá, otros 4 países europeos y un asiático, que es Japón. Estoy hablando del Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. ¿Y cuál es el otro bloque del nuevo orden mundial? Los que están enfrentando la dinámica económica de un solo bloque. Por eso Rusia habla de la ruptura del mundo unipolar. Está hablando de que ya el mundo no es unipolar. Se refiere a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que es el elemento novedoso en este conflicto, porque Sudáfrica para 2030 va a representar la mayor cantidad de mano de obra joven del mundo. Mientras Europa envejece y Asia, por aquel conflicto de los asiáticos, la juventud americana está en otra cosa y no en producción. La mayoría de la juventud en el continente americano está transitando la mal llamada ruta del consumo de sustancias prohibidas. No quieren ni estudiar ni trabajar.
y una parte importante que se ha dedicado a los aspectos de la sabiduría, no ha encontrado en los diferentes estados de América un sustento que le permita desarrollarse. Si no, usted quiere hacer un ejemplo sencillo, váyase al segmento corto de la población dominicana, vaya al campo donde usted es y hágase un análisis de 20 años atrás y pregúntese qué hacía su juventud y qué hace la de ahora. Y usted sencillamente se va a responder. Mientras antes se hacía una reunión para ir a los conucos a trabajar los caminos vecinales, la juventud de hoy no quiere ni siquiera tomar el machete ni la sa. Prefiere un motor. Pero tampoco estudiar, Janel. Tampoco estudiar, porque hubo una ruptura y no sé en qué momento la sociedad dominicana perdió el norte. Porque antes, mientras tus padres no eran ni estudiados ni tampoco capacitados a nivel de escolaridad, se esforzaron para que sus hijos fueran a la universidad. La mayoría de los padres de la generación del 50, del 40 y del 60, que no tenían ni siquiera la capacidad de tomar un lápiz para escribir su nombre, se preocuparon que a través de su sudor y del campo sus hijos sí fueran a la universidad. Y por eso su generación, y posiblemente la mía, que ya tengo 44 años, fuimos profesionales, bajo mucho sacrificio, bajo mucho esfuerzo. Gente que empeñaban la cosecha del verano o del invierno para pagar los compromisos de enero. Sí. ¿Y por qué los profesionales de esa generación no se preocuparon para darle continuidad a este problema que tenemos en República Dominicana y en el resto del Caribe o en el resto de América? Donde una gran parte, ¿cuál es la gran batalla que tiene Nayib Bukele en su país? O que una generación completa se dedicó al vandalismo, al secuestro, al tráfico de drogas, a las bandas organizadas, y hoy tuvo que hacer lo mismo que hicieron los chinos en el 67, en el 69. Una revolución cultural. Ellos están haciendo una revolución militar y policial, un estado de sitio, que siempre deja el mal sabor de los abusos y los excesos. Y que no resuelve en el fondo. No resuelve el problema. Lo que pasa es que está buscando lo que se llama en plomería un torniquete que pueda frenar. Porque esa filtración que está ahí, no sé si el tubo está dañado completo, pero esa que está ahí, vamos a taparla. Vamos a taparla, repito, porque hay un principio, y yo creo que ustedes también lo comparten con nosotros. El único mecanismo para resolver un problema social, el único, es la educación. Ni siquiera la economía, porque el problema no se resuelve con dinero. Aquí hay jóvenes que hoy tenemos en la sociedad dominicana que son un problema social, pero tienen dinero. Tienen dinero. Ese es un principio y un valor que es así. Pero los que dirigen, los dueños de los medios de producción, se han encargado de enrostrarle a la gente que no es así. Por eso hoy día, tú te preguntabas, ¿por qué la generación nuestra tenía un comportamiento diferente? ¿Por qué tus padres se preocuparon sin tener posibilidad de que tú te educaras? Pero cuando yo escucho la tesis muy sabia de tu parte, de los que dirigen, yo a veces me pregunto y diariamente me pregunto, ¿y quiénes son los que dirigen? Porque el hilo invisible del poder tiene un momento donde la población tiene la capacidad por lo menos de pensar, pero ahí es que está el detalle, es que esa población no piensa, ni siquiera puede imaginarse qué es lo que le conviene, y yo lo voy a establecer en el momento inverso de la sociedad política. Yo no me estoy refiriendo al poder ejecutivo, que es lo que todo el mundo ve. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a que tú te preguntes en un distrito municipal donde viven 2,000 personas, no puede pensar la comunidad de 2,000 ciudadanos qué director municipal le conviene. Que no sea un director municipal o de distrito municipal que se dedique a beber romo, a jugar gallo y a tener malos hábitos en una comunidad de 2,000 votantes. Sí. Pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es cambiar ese sistema clientelar, que es lo que provoca el dame lo mío, el cuento para mí. Por eso la mayoría de la gente seria que se dedica a la política, en todos los partidos, tiene una carga muy difícil, porque aquí los partidos políticos, en su mayoría, la democracia interna no funciona. Lo que funciona es el padrinaje, el dame lo mío, el yo te caigo bien. Entonces al final estamos de acuerdo. Pero escúchame, Janel y Junior, tal vez nos desviamos un poco, pero al final sigue siendo importante este conversatorio. Pero vemos ese conflicto Rusia-Ucrania
y vemos como ahora mismo en el caso de Europa ha habido conflictos, ha habido situaciones por escasez de combustible, por escasez de comida y como tú bien señalas, Janel, el problema que viene el invierno ahí. ¿Qué va a hacer Europa ante esta realidad? Este conflicto de Rusia-Ucrania nosotros lo hemos definido como el conflicto energético alimenticio del mundo. El otro conflicto, que vamos a hablar después más adelante, de China y Taiwán, es el conflicto tecnológico y la paralización del mundo a través de la información. Pero el conflicto de Rusia-Ucrania tiene una salida muy fácil. Primero, que Ucrania desista de formar parte de la OTAN. No porque ellos no tengan la capacidad y la libertad democrática de decidir qué van a hacer, sino porque es inteligente que los grandes líderes mundiales a nivel de armas, como son Estados Unidos, Rusia y China, no tengan fronteras hostiles. Es tan sencillo como eso. Además, a Ucrania le iba muy bien con Rusia porque solamente por el pago del peaje del uso de territorio por donde pasan los gasoductos, Ucrania recibía $2.000 millones al año. Entonces, cuando tú tienes un pago de un socio que por utilizar tu territorio, además deja una energía a muy bajo costo para Ucrania. Y Ucrania tenía la desventaja en el principio, y lo sigue siendo, hasta el presidente Volodymyr Zelensky, que Ucrania es el país más corrupto de Europa. Un país que tiene el 28% de toda la tierra negra del mundo, esa llamada tierra negra que produce con poca agua y cuyos frutos son de altísima calidad, Ucrania es el dueño. Pero entre Rusia y Ucrania, precisamente en la zona intervenida del Donbass, de Lugansk, se establece que hay el mayor nacimiento posiblemente de tierras raras de Europa. Eso es otro elemento. Y el mundo va a salir de un componente de energía del petróleo a pasar a una energía limpia. ¿A través de qué? De las llamadas baterías de litio, de la utilización de grandes presas que puedan generar el otro elemento del sistema de energía eólica. Entonces nosotros estamos en medio de una transformación energética del mundo y lamentablemente hoy la mayor cantidad de países de Europa ha tenido que volver al carbón por el conflicto de Rusia y Ucrania, que es el gran tema en la cumbre de Egipto sobre el cambio climático, y nosotros en la República Dominicana, que el viernes pasado, el viernes 4, fuimos testigos de un evento climatológico producto del cambio climático. Entonces, lamentablemente, mira cómo un conflicto entre dos países desestabiliza todo el hemisferio. Que no es entre dos países. Que no es entre dos países, es de dos bloques. Eso es el conflicto del BRIC y del G7. Adel, con tu permiso tenemos que irnos a una pausa para continuar con esta interesante entrevista. Señores, conversamos con Janel Ferreras, catedrático universitario, experto en relaciones internacionales y geopolíticas. Vamos a la pausa y volvemos en breve.